Bienvenidos a mi canal. El día de hoy te hablaré sobre el libro que predijo el hundimiento del Titanic. Morgan Robertson nació el 30 de septiembre de 1861 y murió el 24 de marzo de 1915. Fue oficial estadounidense de la Marina Mercante, además de escritor de historias cortas y novelas. También fue el posible inventor del periscopio. Es conocido primeramente por su novela Futility, or The Wreck of the Titan, la cual fue publicada en 1898 y se asemeja casi literalmente al hundimiento del Titanic. Esta novela corta de 1898 trata de un transatlántico llamado Titán, que se hunde en las aguas del Océano Atlántico al chocar con un iceberg en su viaje inaugural. El Titán se parece de manera desconcertante al famoso transatlántico inglés RMS Titanic, al que describe de manera casi idéntica. Coincide en el peso, longitud y capacidad de pasajeros. Es el buque insignia y el orgullo de la naviera a la que pertenece. Es insumergible y posee las más avanzadas tecnologías de su tiempo. Robertson también menciona que el Titán es un buque con exceso de lujos para pasajeros millonarios, que tiene una cantidad insuficiente de botes salvavidas, al igual que el Titanic, y que su capitán es un oficial experimentado. Lo que hace a todo esto asombroso es que el libro fue escrito 14 años antes del hundimiento del Titanic, y Robertson falleció 3 años después del suceso. Algunos creen que se trata de una mera casualidad, pero otros sostienen que el autor escribió el libro como predicción de lo que sucedería años después. Es que el 15 de abril de 1912 ocurrió una de las tragedias náuticas más famosas de la historia, el hundimiento del Titanic. Tras chocar con un iceberg, el transatlántico se hundió en su viaje inaugural entre Southampton y New York en el Atlántico Norte. Pero detrás de ello hay una casualidad escalofriante. 14 años antes, el escritor Morgan Robertson publicó su novela que anticipó lo ocurrido. La novela que predijo el hundimiento del Titanic se hablaba sobre el transatlántico más grande y moderno de la época, el Titán, que chocó contra un iceberg en su viaje inaugural de Southampton a Nueva York. El barco solo contaba con 24 botes salvavidas, insuficientes para salvar la vida de los más de 2.500 pasajeros, exactamente como ocurriría con el Titanic. Así narra Robertson el hundimiento de su barco literario. Era la mayor embarcación a flote y la más grande de las obras del hombre. En su construcción y mantenimiento intervenían todas las ciencias, profesiones y oficios conocidos por la civilización. En su puente había oficiales que, además de ser la flor innata de la Armada Real, habían pasado rigurosos exámenes en todos los estudios relacionados con los vientos, las mareas, las corrientes y la geografía del mar. No solo eran marineros, sino también científicos. El mismo nivel profesional se aplicaba al personal de la sala de máquinas y el departamento de camareros era igual al de un hotel de primera clase. Morgan Robertson sabía de lo que hablaba cuando describió su barco. Protagonista de la novela, este medía 244 metros. El Titanic medía 267 metros y portaba 2 hélices y 2 mástiles, pero además de ello, la novela nos narra similitudes aterradoras. Los dos emprendieron su primer y único viaje en abril. El Titanic tenía 20 botes salvavidas por 24 del Titán, y en ambos casos su capacidad apenas daba para acoger a la mitad de los pasajeros. El primero golpeó con el iceberg cuando viajaba a una velocidad de 23 nudos, mientras que el segundo lo hizo a 25. Además, ambos se hundieron aproximadamente a 600 kilómetros al sur de Terranova. Sin embargo, también hay notables diferencias entre la novela y el hecho real.
El Titanic golpeó el iceberg en perfectas condiciones de navegación, mientras que el Titán lo hizo en medio de condiciones climatológicas adversas. En el primero se salvaron 711 personas y en el segundo apenas 13. El Titanic navegaba de Europa a Estados Unidos, mientras que el Titán lo hacía en sentido inverso. La novela se reeditó 100 años después de ser publicada por la editorial Simon & Schuster. El editor Simon Hewitt destacó sobre ella: The Wreck of the Titan es más que una curiosidad, y en cuanto a su asombrosa premonición del Titanic, nadie puede decir a ciencia cierta si se trata de una extraña serie de coincidencias o si lo que actuó ahí fue algo mucho más enigmático. Es cierto, el señor Morgan Robertson, autor del texto, no estaría en boca de nadie de no ser por la increíble coincidencia que, 14 años después, representaría el hundimiento del RMS Titanic respecto a su trabajo, que llamado Futilidad o el hundimiento del Titán. Conocido de todo el mundo es aquello de un buque de extremo lujo, de dimensiones gigantescas, mal dotado de medios de seguridad, que chocó en el Atlántico Norte contra un iceberg y se perdió en las aguas para siempre. Lo hemos visto en películas, series de televisión, leído en libros y cómics. Pero pocos hemos sabido que 14 años antes de la tragedia, allá en 1898, un oficial de la Marina Mercante estadounidense, Morgan Robertson, escribió un texto breve con una temática idéntica, un choque contra un iceberg. El buque, ideado por Robertson a finales del siglo XIX, fue bautizado con el sorprendente nombre del Titán. Curioso y difícil coincidencia, ¿verdad? ¿Qué les parece esta historia? Espero les haya gustado. Suscríbanse para poder seguir dar más contenidos como este. Denme un like que me ayudaría mucho y por favor prendan su campanita. Muchas gracias.